ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. En la República Dominicana, quizás más que en otros países de la región, incluso los llamados tecnócratas de la oposición han convertido en una práctica el poner en duda las cifras que desde los organismos y las instituciones del Estado se ofrecen con respecto al desempeño de la economía en particular. Y entonces cuando se refieren cotidianamente a las estadísticas que presenta, por ejemplo, el Banco Central, con cierto desparpajo y para ponerlas en duda, pues se dice que estas son más o menos maquilladas. Ese es el término que se utiliza. Pretendiendo con esto que la población, pues descreída, no se sumerja en la confusión. Porque si las cifras o las estadísticas del Banco Central pueden ser, entiéndase, maquilladas con propósitos políticos o con propósitos inconfesables, como los de ocultarle a la población, al país y al mundo las cifras o las estadísticas verdaderas. Esto con respecto al Banco Central, pero resulta con respecto particularmente a las cifras que pueda estar en un momento dado ofreciendo, digamos, el ministro de Economía y Desarrollo, o ofreciendo la propia Presidencia de la República con respecto al desempeño económico de la nación. Y en esa práctica politiquera que incurre incluso los llamados tecnócratas, es decir, economistas en la mayoría de los casos que han desempeñado posiciones públicas en estos organismos o en estos ministerios y que en realidad aspiran a volver a estar en los mismos. Llegan a restarle la validez a las informaciones. Por eso resulta particularmente relevante el contrastar las opiniones, las dudas de estos tecnócratas y políticos de la oposición con respecto a las cifras oficiales, las cifras de la Presidencia de la República, en relación a las que ofrecen los organismos a los cuales hasta a veces por cierto tipo de genuflexión o de sumisión no lo hacen con respecto a las que ofrecen, por ejemplo, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, por citar algunos organismos que con frecuencia hacen evaluaciones del desempeño de todas las economías del mundo. Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional, y así hay que presentarlo, destaca en el más reciente de sus informes de evaluación anual de la economía nuestra,
destaca lo que ellos llaman el fuerte impulso de República Dominicana, afirmando que crecerá un 5,4% en el año 2016. Esta proyección la ha hecho, como sabemos, lo ha dicho el presidente en su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, también lo confirman las estadísticas y las proyecciones de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y por ello igual del Banco Interamericano de Desarrollo, que han pronosticado igualmente crecimiento de nuestra economía. Estas proyecciones, hay que decirlo, se hacen luego de que República Dominicana registrara un crecimiento económico igual o superior al 7% anual, tanto en el año 2013, 2014, como en el 2015. Y destacar, según el propio Fondo Monetario Internacional en este caso, que este crecimiento se sustenta fundamentalmente en la llamada demanda interna, que ellos señalan como el principal motor de crecimiento. Naturalmente, la demanda interna es, si se quiere, una consecuencia por igual de la expansión, de lo que ellos denominan la expansión del empleo. Y junto a esto, hablan y reconocen la robusta alza en el crédito, así como los bajos precios del petróleo y lo que ellos denominan la recuperación de la economía norteamericana, que como bien se sabe, resulta ser la economía con la que la nuestra tiene relaciones más amplias, y que implica que también esto tiene un significado en lo que tiene que ver con la cuestión de las remesas, porque bien se sabe que mientras más en crisis pueda estar la economía, por ejemplo, de Estados Unidos, igual de otros países, en el caso nuestro de Europa, se siente sensiblemente, o estas situaciones económicas de estos países se reflejan en el monto de las remesas, pero además se reflejan en las estadísticas que tienen que ver con el turismo y con el gasto de los turistas que vienen de estos países, de Estados Unidos o de Europa o de Canadá. De tal modo que este informe del Fondo Monetario Internacional también afirma que la República Dominicana consolida su posición como una de las economías más dinámicas en América Latina, en un momento en que en sentido general la región registra o va a registrar durante este año, ya en su segundo año consecutivo, un llamado crecimiento negativo. Destaca por igual el fondo, en este informe al que nos referimos, que la inflación permaneció a niveles que ellos denominan niveles bajos, es decir, con un 2,3% al cierre del 2015, y lo que ellos llaman los notables esfuerzos de consolidación fiscal en los últimos 3 años. Lo que desmerita cualquier versión interesada, y esto es el fondo del asunto, sobre también el monto de la deuda pública, que ellos estiman que todo el desempeño positivo se refleja por igual
en este tema de la llamada deuda pública, del incremento o no de la deuda. ¿A dónde vamos? No se trata de que el Fondo Monetario Internacional en una coyuntura electoral emite un informe o emita un informe para desmentir el discurso de determinados opositores al gobierno y naturalmente también contendores o candidatos electorales, de tal suerte que este informe muestre alguna parcialidad en la contienda electoral. No, de lo que se trata es de hacer lo que este organismo internacional hace cada año, una revisión de nuestra economía como lo hace de las demás economías del mundo. Y que al hacerlo no lo haga como o con el interés por igual de engañarse, de autoengañarse. No se trata de mandar a hacer, por ejemplo, una encuesta que constituya en sí misma, digamos, el esfuerzo de un sastre, que le toma la medida al cliente y decide, bueno, esto es lo que debe de medir, estas son sus medidas, de largo, de ancho, de hombro, de cuello, y entonces esto le va de maravilla para, o le sirve como smoking, traje formal, para una determinada ceremonia a la que usted va a asistir. No, se trata de constatar, por un lado, los esfuerzos de la administración gubernamental de manejar desde el Banco Central y la Junta Monetaria los principios de la macroeconomía y de las políticas que se tienen que seguir y las medidas económicas que se tienen que adoptar para que macroeconómicamente podamos exhibir un desempeño tanto en materia de inflación como en materia de deuda pública, como en materia de crédito, en fin. Reconocer esto. Los estados hacen esfuerzos, los gobiernos responsables hacen esfuerzos porque a nuestras economías le vaya bien, digamos, y por lo tanto esto se refleje en la calidad de vida de nuestros compatriotas y se refleje naturalmente o por vía de consecuencia se refleje en el poder adquisitivo de la gente, que está asociado por igual al tema del empleo, como hemos dicho. El que está desempleado no consume, se tiene que sumar al consumo de otro. Consume propiamente el que tiene una fuente de ingresos y consume más o menos en función de los niveles también del cálculo de la llamada inflación. Una moneda devaluada lo pone usted a consumir con más dinero, menos de lo que usted consumía con menos dinero. Es una lógica, la lógica de la economía, que no se puede retorcer politiqueramente. Y este informe, insisto, del Fondo Monetario Internacional, en cierto modo viene a darle a la gestión de gobierno un espaldarazo. Primero porque confirma las estadísticas y los numeritos que ha presentado de manera metódica no solo el Banco Central, sino la propia Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Desarrollo y los demás organismos nacionales que tienen que ver con esto de darle seguimiento al desempeño de la economía dominicana. Esto confirma que los dominicanos y los interesados en general en el país deben separar
Y como método, tenerlo como método, separar la paja del grano. Separar lo que de manera responsable dicen nuestras instituciones de las intenciones de ciertos sectores políticos de desmeritar lo que se hace, y lo que se hace teniendo como centro el interés del pueblo dominicano, teniendo como propósito darle garantías a la población de que lo que se hace es lo que se debe de hacer, independientemente del factor de incertidumbre que es constante, permanente y al que tendremos siempre que enfrentarnos. El Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial y demás organismos internacionales confirman las estadísticas, y nosotros entonces también podemos a partir de estas separar la verdad de la mentira, separar el grano de la cáscara y separar la politiquería de las estadísticas, a partir de las cuales tenemos que formular políticas económicas que redunden en beneficio de la gente. Miren, vamos a pasar de inmediato. Nuestro señor director Ramón Tejeda Riz estará en compañía de doña Luisa Ramírez, quien es la directora del Instituto Nacional de la Aguja, INAGUJA, quien viene acompañada por igual de Eunice Peña Molina, quien es una emprendedora, e Ibelice Germán, que por igual es también otra dama, otra mujer dominicana emprendedora. Con estas tres mujeres, Ramón estará conversando precisamente de un componente de las políticas gubernamentales, de la política del presidente Danilo Medina, que tiene que ver con género y que tiene que ver con la pequeña, mediana empresa, y en particular con aquella asociada a los planes de desarrollo industrial medio del gobierno de la República Dominicana. En breve, doña Luisa Ramírez, Eunice Peña Molina e Ibelice Germán contándonos sobre sus empeños, sus esfuerzos y sobre sus desempeños.